sistema de justicia para adolescentes infractores que quedó inscrito en el 18 constitucional determinaba, en primer lugar, la edad. Subir la edad penal a los 18 años de edad. Ese fue el mandato explícito en el transitorio de esta reforma, y entonces todos los estados, los 16 estados que habían bajado edad penal, tuvieron que automáticamente, porque eso fue entrado en vigor, subir su edad penal a los 18 años de edad. Atender, por consiguiente, a quienes estaban pugnando alguna sanción de privación de libertad y que se encontraban en los reclusorios para adultos, para sacarlos de ahí y entonces incorporarlos al sistema que se estaba construyendo de atención de adolescentes infractores. Obviamente, los centros tutelares transformados en centros de privación de libertad, en donde, a incongruencia con la Constitución, solamente tenían que llegar a estos centros de privación, es decir, ser privados de su libertad cuando hayan cometido delito grave. Así dice la Constitución. A lo mejor ahora debiéramos cambiarlo en función del proceso que hemos iniciado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en la Constitución, en 2004-2005, efectivamente, ustedes recuerdan que este fue el primer sistema de reinserción social del debido proceso legal que se configuró en nuestra Constitución, antes de la del 2008 de justicia penal, todo este sistema de justicia penal que se está transformando en nuestro país. El primero que comenzó desde este enfoque de debido proceso legal fue el de adolescentes infractores en el 18 constitucional, y definimos con puntualidad la edad. No pueden ser privados de su libertad más que solamente aquellas que hayan cometido delito grave, y además dice la Constitución, por el menor tiempo posible. Nos plantea las medidas alternativas a la privación de libertad como una forma de reinserción social, así lo dice nuestra reforma. El principio de la reinserción social, por supuesto, tiene una gran relevancia porque permite al adolescente no estar separado de su familia, no estar separado de la sociedad, y además el Estado tener una obligación de garantizarle a ese adolescente mejores condiciones para que pueda seguir el camino de el ejercicio de sus derechos, y por lo tanto abortar la posibilidad de que pueda seguir transitando en los caminos de las delincuencias. Esto nos llevó también, por supuesto, a definir con puntualidad que niñas y niños menores de 12 años no podrían llegar nunca a un centro de privación de libertad. Terminamos con los eufemismos. Otra vez vuelvo a mencionarlo, porque los tutelares nos decían, no son, en todos los análisis que hacíamos, y ustedes lo saben muy bien, decían que no estaban privados de su libertad, y claro que estaban privados de su libertad. No, nomás están aquí 6 meses, luego otros 6 meses, y solamente por la decisión de un pequeño grupo de notables que no tenían absolutamente ninguna formación en una doctrina penal, pero estaban sancionando penalmente el privar de su libertad a niños, niñas, adolescentes que habían cometido cualquier tipo de infracción, incluso portarse mal, ¿no? Entonces, esos eufemismos, por supuesto que los derogamos y quedamos debidamente clarificado, escrito puntualmente en el 18 constitucional, que solamente el sistema estaba inscrito para afrentas a los ordenamientos penales. Por lo tanto, mandatamos la especialización en primerísimo lugar de quienes tienen que decidir en base a el goce de garantías procesales inscritas en el debido proceso legal. Tenían que decidir si efectivamente esa persona menor de edad había cometido o no un delito. ¿Y quiénes son esas autoridades? Pues las autoridades de naturaleza penal, que son las que están formadas para eso. Es decir, el Poder Judicial entra por primera vez y ya irrestrictamente el Poder Judicial en este sistema. Es decir, jueces de naturaleza penal formados, especializados, dice la Constitución, en derechos de la niñez. ¿Para qué? Para que se aplique esta doctrina, pero de manera más benigna por ser personas menores de edad. Es decir, no pueden ser tratados como adultos. Por lo tanto, la especialización era
fundamental, y además de los jueces, todo el personal, desde custodios, personal de trabajo social o responsables de los centros de privación de libertad. Por supuesto, garantizar uno de los principios fundamentales del debido proceso, que es presunción de inocencia, tener una abogada, un abogado desde el primerísimo momento, además de sus familiares. Es decir, empezamos a configurar lo que tendría que ser la legislación secundaria de este nuevo sistema. Voy a reconocerles que siempre cuando hay procesos legislativos, y tengo algo de experiencia en ese sentido, porque he sido diputada federal 2 veces y ahora soy senadora, que siempre en los procesos de la creación de reforma de leyes nos planteamos objetivos. Es decir, yo quiero hasta acá, pero en las negociaciones se puede avanzar un poco más, pero también se puede ir un poco menos de lo que uno se plantea. Siempre estamos así. En la franja, voy a decir, me va a ganar mi pragmatismo y me lo van a perdonar, pero en el caso mío, en mi pragmatismo, en la búsqueda de los consensos, sobre todo cuando se trata de una reforma constitucional, que necesitas votación calificada y además la votación de cuando menos la mitad más uno en los congresos locales, siempre planteamos hasta dónde esto es lo mínimo negociable. Vamos hasta acá, pero ya de aquí para abajo ya no. Y en el 18 constitucional nos planteamos también reformar el artículo 73, porque en nuestra experiencia veíamos, observábamos que por ser un proceso estructural necesitábamos configurar un sistema nacional. Es decir, veíamos desde entonces, y si ustedes entran al diario de debates van a encontrar que en la argumentación de esas reformas señalábamos que por ser un proceso estructural iba a ser muy complicado lograr una transformación de una doctrina a otra doctrina. Por lo tanto, era necesario hacer un solo sistema nacional más que emprender 33 sistemas, es decir, el federal y 32 por cada una de las entidades federativas. Es decir, necesitábamos dotarnos en el Congreso de la Unión de la facultad para configurar jurídicamente ese sistema nacional. Pero en el debate, si bien teníamos en la Cámara de Diputados una gran empatía por aprobar también el artículo 73, la dificultad la tuvimos en el Senado de la República. Entonces los señores senadores, algunos volvieron otra vez, están acá conmigo de senadores, yo siempre les recuerdo que fallaron en ese propósito que teníamos nosotros, porque dice no, es que esto es una invasión al ámbito territorial de los estados, y entonces no, federal y 32 locales. Bueno, entonces en esa negociación dijimos, bueno, entonces hay que ponernos a trabajar rápido en la ley federal para que la ley federal pueda constituirse en una ley tipo en las entidades federativas. ¿Qué hicimos? Bueno, reformamos el 18 constitucional, hicimos algunos pequeños cambios, en vez de sanciones, medidas, porque no, se trata de adolescentes, bueno, medidas, penas, sanciones, exactamente lo mismo, pero lo importante es que quedaran inscritas estos principios fundamentales en el 18 constitucional que yo he mencionado, y además otro que queda inscrito, no debidamente desarrollado hasta el momento, que tiene que ver con la atención de las personas menores de 12 años por parte de la asistencia social cuando se ven involucrados en algún hecho delictivo. Es decir, no son parte del sistema, pero tampoco se van a su casa como si nada pasara. La asistencia social tiene que garantizar dar un tratamiento a esa niña y ese niño que eventualmente se ve involucrado en algún hecho delictivo. Son poquísimos los casos, muy pocos los casos en donde personas menores de 12 años se ven involucrados en un hecho delictivo. Pero la verdad es que la asistencia social no ha tenido la capacidad para configurar las directrices que deben distinguir ese tratamiento a personas menores de 12 años, pero tampoco lo han hecho en el caso, porque son coadyuvantes en el diseño de las medidas alternativas a la privación de libertad. Y ese es un grave problema que tenemos todavía ahora, a varios años, a casi 10 años de la promulgación de la reforma del 18 constitucional, que se van a lograr el año que entra,
Pero también tenemos grandes dificultades porque, insisto, al ser un sistema totalmente novedoso, radicalmente opuesto al tutelarismo, inscrito en la doctrina de protección integral, por supuesto sigue permeando todavía en muchas de las acciones que se emprenden en las entidades federativas, en donde encontramos serios problemas. De tal forma que, por supuesto, no solamente comprobamos que teníamos razón cuando propusimos la reforma del 18 constitucional, sino también la reforma del 73 constitucional para configurar un solo sistema nacional. Y hoy mismo, y ahorita, en estos momentos, estamos prácticamente consensando la reforma del 73, fracción 21, para hacer desde el Congreso de la Unión un sistema nacional, dotarnos en el Congreso de la Unión para configurar la ley del sistema nacional, es decir, una ley nacional, una ley general, son los términos jurídicos, para que esta única ley sea aplicada en los ámbitos locales y a nivel federal. Claro que estamos preocupados, en primer lugar, porque salvo 2 o 3 estados tienen claro qué significa estas nuevas directrices jurídicas derivadas de la doctrina de protección integral, mientras que en los otros estados verdaderamente están metidos en una cosa esquizofrénica. Si bien los jueces penales siguen participando, pero hemos encontrado casos que niñas menores de 12 años de repente están privados de su libertad. Oye, ¿por qué no tiene aquí? O que siguen siendo, no se ha entendido la reinserción social y por supuesto no hay ninguna bondad en la aplicación de este sistema nuevo, y por supuesto también hemos encontrado serios problemas a la hora de la definición de la sanción que se está aplicando. Hoy tenemos un tutti frutti en donde por delito grave un adolescente puede ser sancionado en algún estado 3 años máximo, otro 4 o 5 años máximo, otros 7, otros 8, o el caso patético de Aguascalientes que tiene la sanción de privación de libertad de 20 años. Bueno, eso es solamente como un botón de ejemplo de las enormes dificultades que hemos tenido, que estamos teniendo en todo el país, de tal manera que, por supuesto, junto con la crisis del Distrito Federal, donde ya el Distrito Federal tiene a su encargo lo que tenemos aquí a 2 cuadras, San Fernando y otros centros, que antes estaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y por supuesto, pues no tienes una ley en la materia para este ámbito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos la ley federal, en un trabajo en conferencia entre Cámara de Diputados y Senadores, estoy hablando de la 59 legislatura, esta ley federal la votamos en la Cámara de Diputados, la enviamos al Senado de la República, y el Senado de la República, con quien trabajamos, había pedido licencia para irse a otras cosas. Y entonces los nuevos senadores y los que estaban, pues francamente no le dieron interés. Había mucha presión también de los funcionarios tutelaristas, y entonces terminó la legislatura y el proyecto de la minuta en la Cámara de Diputados se quedó esperando a que fuera discutida nuevamente por la nueva legislatura, y bueno, eso llevó a una confrontación terrible. Se pasó en los 6 años, entramos ahora en esta legislatura encontrándonos con que había en ciernes otra ley totalmente distinta a la que nosotros aprobamos, y que otra vez regresa a este sistema mixto, de tal manera que lo que acordamos con la Cámara de Diputados, por la presión de que tenían que dictaminarla, era que configuraran en un transitorio una vacatio legis hasta a finales del 2014. ¿Para qué? Para que nos diera la oportunidad de hacer lo que teníamos que hacer. Es decir, frente al desastre que teníamos en muchos estados, frente a los problemas que no estábamos resolviendo, frente a la limitación en este entendimiento de la doctrina de protección integral, salud, entonces ponernos a trabajar, ya ahora yo como senadora, buscando las alianzas en todas partes, para entonces sí configurar este sistema. Ya tenemos ese gran cabildeo caminando, ya hay acuerdo para reformar la Constitución,
y estamos en estos momentos poniéndonos de acuerdo, gobierno, CETEC y nosotros, de manera particular la comisión que yo presido, que es la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que vamos a trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados y con otras comisiones para dictaminar, en primer lugar, la reforma constitucional, artículo 73, para configurar un solo sistema nacional y, por supuesto, la ley general que va a tener que ser aplicada en los 33 ámbitos, es decir, a nivel federal y en las 32 entidades federativas. Hoy es un buen momento, porque anoche estaba revisando aquella minuta que llevamos al Senado y que no aprobaron, que era una ley federal. Por supuesto que tenemos incluso pequeños avances, pero son grandemente significativos. ¿Por qué? Porque nos parece que lo que ha pasado en estos estados, con las experiencias de las propias organizaciones no gubernamentales que trabajan como ustedes, y que han identificado perfectamente bien dónde están las dificultades, entonces, por supuesto que la ley general se va a enriquecer también de la práctica. Sabemos cuál es la entidad que tiene mejor práctica, cuál es la entidad que tiene una terrible práctica. Fíjense, qué curioso, y con eso termino. Cuando yo visité todos los centros tutelares del país, a mí nadie me va a contar cómo estaban los chicos, nadie, yo los conozco. Y entonces yo veo un avance muy significativo en la época del gobernador Lázaro Cárdenas en Michoacán, en donde el centro tutelar había tenido cambios muy importantes. Muy importantes. Dije, es ideal para una verdadera reinserción social. Exacto. ¿No? Pero qué patético. Nos acabamos de dar cuenta hace algunos meses, algunas semanas, de que este avance importante para lograr la reinserción social de quienes se habían cometido una apretada penal, por el otro lado teníamos en Zamora, Michoacán, una cosa horrenda, un reformatorio de la peor experiencia, ya no digo de la doctrina tutelar, sino de esta cosa de situación irregular propia de reformatorios del siglo XVIII, siglo XIX, donde tenías a niños que cometían afrentas, infractores, ¿sí? Con niñas, niños abandonados o bebés que no querían las buenas familias, con etcétera, etcétera. Es decir, lo que conocemos como la gran familia. Entonces, qué horror, yo decía, pero qué barbaridad. Si acá, en aquella época, estaban reconstruyendo este centro tutelar para dejarlo acorde a que las chicas y los chicos tuvieran que tuvieran que ir, porque el juez así lo determina, a cumplir una sanción punitiva de privación de libertad, lo hicieran efectivamente a partir de todas las actividades que llevaban a estos niños y estas niñas en ese centro de privación de libertad, tener las mejores condiciones de su propia reinserción. Escuelas, no tenían hasta pastelería, no solamente para hacer pastelería, es decir, una gran cantidad de... era otra cosa. O sea, la inversión en este gran lugar, que está en el bosque, etcétera, etcétera, permitía, yo decía, este es un buen ejemplo de lo que puede ser. Pues qué bueno que no lo dije públicamente en aquel entonces, porque hoy me hubiera encontrado con que cometí un error al decir que bien Michoacán está en las mejores condiciones para poder emprender esta nueva doctrina a partir de esta reforma estructural en nuestro marco jurídico, porque seguía por el otro lado esta doble moral, cosas espantosas como la gran familia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La lectura política que tenemos que dar es de que ¿cuántos lugares de ese tipo existen? Bueno, ahora conocer lo que pasó en la gran familia de Zamora, Michoacán, nos sirve como un elemento más de todos los elementos que tenemos para fundamentar que tenemos que hacer lo correcto desde el Congreso de la Unión. Es decir, reformar el 73 constitucional, fracción 21, para hacer una ley general, una ley única que se aplique en todo el país. Y entonces seguir emprendiendo la transformación que tenemos que hacer para que las y los adolescentes que por desgracia cometen alguna afrenta a los ordenamientos penales tengan el derecho a un debido proceso
para garantizar su reinserción social. Y por